Bienvenidos, bienvenidas a una emisión más de Salud Integral en tiempos de coronavirus a través de www.medimagenradio.net y también a través de nuestra señal en Facebook Live de Medimagen Radio. Hoy tenemos un tema importante el cual vamos a abordar. Espero que todos se continúen con las medidas de bioseguridad, continuemos cuidándonos y también a nuestra familia. Vamos a hablar un tema de igual manera como lo hemos venido haciendo en el contexto del COVID-19 y para eso también ya tenemos a nuestra invitada en pantalla. Está con nosotros ya nuestra querida doctora Diana Bravo. Es un gusto estar junto a usted una tarde más y hablaremos acerca, más bien responderemos una de las preguntas principales en medio de la pandemia. ¿Qué les preocupa a los pediatras en el contexto pandemia? En medio de esta pandemia por el SARS-CoV-2 estaremos respondiendo a esta pregunta. La doctora Diana Bravo, ella es médico general, magíster en gerencia en salud y especialista en pediatría. Gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, doctora. Carlita, ¿cómo está? Buenas tardes y con todas las personas que nos escuchan en este medio online. Siempre un gusto y esperemos que lo que vayamos hoy a conversar sea de ayuda y sea también para el bien de la comunidad y sobre todo de aquellos que son los más importantes para nosotros, que son nuestros niños. Así es, y vamos a iniciar con esta diferente temática, ¿no? Tenemos algunos puntos de los cuales hablar en diferentes aspectos, en actividades, en el área de la salud, acerca de los niños y adolescentes. ¿Cuál es la principal preocupación que tiene usted, por ejemplo, como pediatra, en este contexto de la pandemia? Bueno, reiniciando ya las actividades laborales como tal, se ha visto muchos cambios y eso nos ha traído la pandemia, cambios en los hábitos higiénicos, cambios en los hábitos emocionales, en los hábitos sociales. A pesar como se ha venido hablando por largo tiempo, los niños no están en el centro de la pandemia, es decir, no es un grupo vulnerable o no son aquellos que se ponen en mayor riesgo tanto para la infección como para contagiar al resto, pero esto podría acarrear serias consecuencias porque nos podemos olvidar de ellos y como decían algunos pediatras en grandes escrituras, ellos volverse invisibles y a la vez al ser invisibles pueden tener muchas consecuencias, sobre todo en el área emocional. Entonces, ahora he visto que hay mucha inquietud en los padres, madres que acuden a los controles eh, con mucho estrés, con mucha preocupación de la situación como tal, no solo ya por el confinamiento, porque las cosas han ido cambiando, hemos podido salir ya de ese confinamiento que teníamos inicialmente, pero a pesar de ello, los niños siguen manteniéndose en el hogar como medidas de precaución. Por lo tanto, no solo son miedos de la situación actual, sino miedos también a qué va a pasar en el futuro. Y en muchas circunstancias de ellos, este estrés a los que están sometidas las familias ha hecho que, por ejemplo, mucha gente de ellos se han quedado sin trabajo, algunos de ellos han tenido que, o los padres tienen que salir a trabajar también y eso pone en riesgo el temor de que si traigo o no yo el virus a mi hogar y cuáles son las consecuencias de ello. También son esos temores y otras familias que algunas de ellas incluso no saben si van a tener para comer al siguiente día. Entonces, son esos miedos, esos temores que pienso que a nivel general y mundial estamos sufriendo, pero siempre las personas más pobres, las personas más vulnerables o aquellas en minoría son las que están viéndose más severamente afectados por esta pandemia. Otra situación también que se ha visto y que tenemos mucha preocupación nosotros como pediatras y que hemos tratado de inculcar y desarrollar el hábito en los papás para que lleven a sus hijos a la vacunación. Este se ha visto en estos últimos tiempos de pandemia reducida en gran medida. Uno, porque el temor que los papás tienen de llevar a sus hijos y de que ellos se enfermen
es muy grande. Algunos de ellos no han asistido a los controles pediátricos como tal y a su vez a la vacunación, porque antes iba incluido el control más la vacunación. Se pretendería que de alguna manera los papás vayamos un poco perdiendo el temor y con todas las medidas de bioseguridad acudamos a ello, a realizar la inmunización de nuestros hijos para evitar así enfermedades serias como por ejemplo que no se ve muy frecuentemente actualmente, como lo es la meningitis, el sarampión, tosferina, que también tiene secuelas graves y son enfermedades graves que podrían ser igual o de peores que el COVID. Otro problema también que se ve afectado son, por ejemplo, aquellos traumas emocionales, aquellos problemas que se ven después de esta pandemia. Muchos de los niños están ansiosos, no solo los niños, los padres estamos ansiosos, las personas en general estamos ansiosas, no queremos salir o tenemos el temor, no sabemos si los cuidados que estamos llevando son los correctos, a veces incluso creo que olvidamos de hacer algunos de ellos por esa sensación de ansiedad que tenemos. Andamos muy nerviosos, tensos, muchos problemas de salud en el área emocional como depresión también se ha visto y cambios en el carácter de nuestros hijos, de ellos con tendencia a veces a agresividades, con tendencia a llanto fácil y en algunas ocasiones a veces no se sabe ni por qué, pero recordemos que este confinamiento los han tenido que vivir ellos y también todos los adultos. Por lo tanto, debemos dar el soporte emocional correcto a nuestros hijos para que vayamos superando poco a poco estas incertidumbres, estos problemas que vemos en el área emocional de ellos. Asimismo, tenemos que ir buscando la manera de cómo lidiar con estos sentimientos, sobre todo si son sentimientos de rabia, sentimientos de depresión, para ir perdiendo poco a poco esos temores y esos miedos. Otro problema que hemos visto también es, somos seres sociales, es decir, la relación que tenemos con las personas es clave para nuestro desarrollo y más en los niños. Si ellos no se relacionan con las personas, no se relacionan con niños de su misma edad, no se relacionan con sus familiares, en este caso, por ejemplo, abuelos, tíos, primos, y como digo, niños de su misma edad, estos se van a ver restringidos en su desarrollo emocional, en su desarrollo social como tal. Entonces, es importante que busquemos la manera, de manera segura, de hacer que nuestros hijos puedan compartir, puedan salir también al aire libre a jugar, usando su mascarilla, aquellos niños que ya les corresponde como tal, con el lavado de manos estricto y aquel distanciamiento de 2 metros que necesitamos entre personas para evitar asimismo contagios, pero también hacer ese cambio en ellos de volver a socializar. Porque vemos, por ejemplo, hay niños muy pequeñitos que tienen miedo ya a juntarse a las personas, tienen miedo a unirse a los niños o que no les toquen porque tienen temor. Hay incluso niños que, por ejemplo, yo les estoy revisando, les voy a revisar la garganta, dice mi mascarilla, mi mascarilla. Es bueno también eso, pero hay ese temor, ese miedo y eso tal vez ahora no, pero a la larga probablemente sí nos genere repercusiones. Además, por ejemplo, niños en el área preescolar, a ellos todo les parece mágico, todo les parece como un cuento de hadas, y el hecho de que, por ejemplo, cuando algún rato se vayan a la escuela o se vayan al jardín y que no puedan compartir o que estos estén cerrados, ellos van a interpretar como que algo malo hicieron y que por eso esto es como un castigo. Entonces, yo creo que deberíamos, como adultos, enseñar e ir lidiando poco a poco con esta serie de conflictos. Y en cambio en los adolescentes hemos visto que hay un uso incluso discriminado de todo lo que son accesorios de internet, pasan muchísimo tiempo pegados a la pantalla, uno por hacer las tareas escolares también que ameritan, y otro porque adicional a ello pienso que no hay otras cosas también que hacer. Entonces, después va a ser un poco difícil el retiro de estos sistemas electrónicos como tal.
Debemos hacer cambios también, tratar de incorporar nuevamente la actividad física, el deporte, para regular todas estas serie de cambios que se han visto obligados en tener durante este periodo. Otros problemas son, por ejemplo, aquellas poblaciones que son vulnerables, es decir, hemos visto que hay mayor cambio o diferencia o disparidad económico, es decir, aquellas personas pobres se han empobrecido más a nivel internacional y a nivel nacional. Podemos ver que mucha gente ha perdido su trabajo, ha perdido su ingreso económico en el hogar, y muchos de ellos han reducido su ingesta alimenticia, no hay buenos alimentos que ingresen y eso también se ve repercutido en el desarrollo y en el crecimiento de los niños, porque van a haber mayores problemas, por ejemplo, de desnutrición o lo contrario, el hecho de estar en casa sin hacer actividad física y tal vez frente a la pantalla, la obesidad también se ve incrementada y eso también traerá consecuencias en la salud de los niños posteriores. Por lo tanto, creo que estos cambios deben ser analizados no solo desde una expectativa médica, que es la que nos preocupa a nosotros, pero también la parte política debe hacer cambios radicales, pienso yo, con fortalecimiento en el área de salud para que la atención médica sea prioritaria, aparte de otras actividades políticas como tal, pero que la salud sea visto como algo importante y que la sociedad se merece, porque eso es, los políticos están para servir al pueblo, por lo tanto deben hacer todo lo necesario para que la salud sea parte equitativa para todos y que todos tengan ese derecho a tener una atención digna y de calidad. Y sobre todo, pienso que el área pública junto con el área privada deberíamos hacer grandes enlaces para ver si podemos brindar a nuestra población la mejor atención para que ellos se vean beneficiados. Y no solo a veces la parte económica, que también es buena, pero que no es la prioridad en estos tiempos de pandemia y no debería ser la prioridad en ninguna situación. Otros problemas que se han visto incrementados también son abusos infantiles, es decir, muchos problemas de maltrato a niños, niñas, adolescentes y en la familia en general. Por estos conflictos pueden ser de tipo, por la ansiedad mismo que tenemos, estos problemas se van incluso incrementando y muchos de ellos podemos ver que todos estos conflictos se han visto aumentados. Debemos ejercer una buena política de atención a todos estos problemas que tiene para que la población podamos estar en mejores condiciones. Otros problemas también que se han visto es que aquellos niños o que tenían problemas, por ejemplo, dificultades en tratamientos o de diagnóstico de pacientes con enfermedades como por ejemplo el cáncer, hay algunos pacientes que no han podido dar continuidad a su tratamiento por múltiples circunstancias, uno por no asistir, tal vez por el temor, otro por la falta de disponibilidad de un lugar a donde asistir también, y otro por la falta de políticas para facilitar la atención en estos pacientes. Muchos de aquellos que tienen necesidades especiales, aquellos que tenían que asistir a terapia de estimulación, rehabilitación, estimulación en el lenguaje, todos ellos se han visto afectados y no manejamos políticas adecuadas, por ejemplo, que en el área virtual se pueda cubrir todas estas necesidades. Aparte es bastante difícil que solo en la consulta vía online se pueda satisfacer la necesidad completa o hacer los cambios necesarios que estos pacientes necesitan. Por lo tanto, es bastante preocupante la situación actual, pero sobre todo la situación a futuro de aquellos niños que están perdiendo también el área escolar, aquellos que tienen diferencias en la comprensión, por ejemplo, en su escolaridad. Muchos de ellos, sobre todo aquellas familias que tienen bajos recursos y que poco asistían a la escuela o con pocos recursos podían asistirlo, ahora se han visto afectados porque muchos de ellos
no tienen una computadora, muchos de ellos no tienen un lugar donde asistir a sus clases o tienen que compartir una sola computadora con varios hermanos y la calidad de estudio no va a ser la misma. Por lo tanto, en algún momento esto se va a ir reflejado, pero a la vez es importante todavía no asistir a la parte escolar por el riesgo asimismo que hay de que los niños puedan enfermar y ellos a su vez llevar a la casa, porque la mayoría de ellos podrían ser asintomáticos o tener síntomas moderados, leves, y la mayoría de ellos no han necesitado ingreso hospitalario. Claro que ha habido casos también de fallecimiento de niños, pero realmente el porcentaje es bastante bajo en relación, por ejemplo, a la edad adulta y a aquellos que tienen comorbilidades altas. Así es. Bueno, retomando también una de lo que usted había mencionado, ¿no? Al inicio, y creo que es una de las principales preocupaciones también a nivel de todos nosotros como seres humanos, el estrés, la ansiedad, y sin duda como padres, a veces los nervios, la situación, las noticias, el exceso de noticias también creo que nos estresa, nos hace cambiar de ánimos y sobre todo esas emociones también les estamos contagiando a nuestros niños. Los niños, ellos son como unas esponjas, absorben absolutamente todo lo que ven y sienten. Y si usted está estresado, pues su hijo también es muy probable que se estrese. Si está triste, es muy probable que también esté triste o enojado o con agresividad. Entonces sí, creo que es importante este punto que usted había mencionado al inicio, acerca de todas las emociones que tenemos. Obviamente somos seres humanos, tenemos una infinidad de emociones y es algo normal también que en medio de una pandemia tengamos este tipo de cambios de humor, cambios inclusive hasta de personalidad, pero para los niños es algo más complicado, pues ellos hay momentos en los que tal vez no entenderán la situación, cuán grave es, pero verán es reflejado en los papás, en sus rostros, cómo les tratan a ellos también, pues a veces yo sé que por ahí se pierde la paciencia y pueden tratarle mal inclusive al niño sin que haya hecho algo o haya un argumento válido. Así que vamos a también aconsejar a todos esos papitos a tener paciencia, respirar profundo, no sé, hacer ejercicios de relajación, de respiración, pues todos estamos con este tipo de emociones, pero tratamos y creo que todos debemos tratar de lidiar con ellas. Y es normal, es algo normal que estemos así, pero es importante, al menos para los niños pequeños, tener cierta estabilidad en casa, pues esa estabilidad de paz, de amor, de familia, de respeto y pues obviamente siempre enseñándoles los mejores valores a los niños y evitando también lo que usted había mencionado en cuestión del abuso infantil, también la violencia intrafamiliar, creo que es un punto importante también en el cual podemos hablar ya dentro de casa, por ejemplo, en mediados de la cuarentena, cuando estábamos con restricciones, las principales llamadas del ECO 911 eran por este tipo de situaciones, la violencia intrafamiliar. Entonces estamos hablando de un tema que está prevalente y yo creo que también la pandemia, la cuarentena, ha hecho que reluzca otro tipo de problemas que ya teníamos y veníamos acarreando desde atrás, desde hace años atrás, pero todavía no lo veíamos, ¿no? La violencia intrafamiliar, el abuso sexual, aparte de los niños, entre pareja, también violencia psicológica que tal vez para algunos no exista, pero sí, hay violencia psicológica en medio de las familias y a veces hay muchos padres que tal vez le dicen, yo me crié así, yo crecí así, a mí me hicieron esto o aquello, hasta incluso por golpes aprendía las cosas, pero es importante romper ese patrón. Yo creo que es ideal ya cambiar un poquito, abrir un poquito más la mente, estamos en otros tiempos y no necesariamente con golpes se aprende con amor, con paciencia y ya que estamos en casa, pues tal vez las relaciones con los hijos se pueden hacer inclusive más fuertes, fortalecer esa interacción con ellas que tal vez antes no lo podíamos hacer. Así que creo que es importante
importante también recomendar todos estos puntos que acabo de mencionar para que sea también una vida bonita en familia, que se realicen actividades, que estén en casa realizando las actividades que podrían evitar también por las aglomeraciones. Así que creo que es un punto también importante mencionar esta mañana de ser empáticos, empáticos con nuestros hijos y tratar de sobrellevar toda esta situación que para todos es nueva. Ninguna de los seres humanos, de las personas, estuvo listo para un tipo de acontecimiento como este, en una emergencia sanitaria. Así que yo creo que la empatía es uno de los principios que deberíamos tener actualmente en todos los casos, ¿no? Estamos ahora enfocándonos en el área de los niños, de los adolescentes, pero ya hablando de forma general, creo que es importante que cada uno de nosotros seamos solidarios, respetuosos y todos tenemos una historia detrás. Tal vez nosotros no lo sabemos, pero cada uno de nosotros pues tenemos diferentes historias en medio de esta pandemia y debemos ser muy empáticos, solidarios con todos los que nos rodean. Así que este también es un punto que quería mencionar en esta tarde para recordarles que somos seres humanos. Así es, Carlita. Al ser seres humanos no somos perfectos y podemos cometer muchos errores en la crianza de nuestros hijos, en la vigilancia de ellos, pero a la vez somos tan responsables de lo que hagamos con ellos que los primeros años de vida va a depender nuestro futuro y todo lo que nosotros seamos o que somos de adultos es un reflejo de nuestra niñez. Es decir, no es fácil la situación, pero hay que saber controlar nuestro estado emocional también, saber lidiar con técnicas. A la final ellos están prestos al aprendizaje y están prestos también a corregir sus cambios, sus errores que en ese momento pueden ser, pero y en verdad es como una etapa importante esta de la pandemia porque nos ha permitido compartir en familia, nos ha permitido tal vez incluso reducir nuestra carga horaria, salir más temprano, comer con ellos y ver cómo la educación y la crianza de ellos y los cambios que ellos hacen a diario sean vistos por nosotros y no tal vez por las personas que están al cuidado de ellos o por una guardería o por una persona que hacen su trabajo de manera excelente, pero siempre los padres debemos tratar de disfrutar de esas circunstancias. Sí, no es fácil, pero yo creo que si la sociedad y las personas en sí, porque cada uno hacemos un granito de arena y vamos juntando y cambiamos sobre todo nuestra mente y nuestro corazón, en alguna ocasión podremos llegar a tener una sociedad digna de que nuestros hijos disfruten de ella y disfruten en su amplitud y que eso vaya transmitido de generación en generación para que los cambios que hagamos ahora, que sean cambios buenos, puedan servir para un futuro de ellos. Así es, así que creo que ese es uno de nuestros objetivos como ya personas adultas, dejar un legado, dejar un mundo, un planeta mejor para nuestros hijos, para los niños que están creciendo en este momento. Yo creo que es algo importante en estos días, mejorar cada día en cuanto a nuestra personalidad, en cuanto a nuestro afecto hacia otras personas también. Así que eso es importante que nosotros sepamos tratar de cambiar ciertos aspectos que tal vez son defectos, que creo que todos lo tenemos, pero es ideal que tratemos al menos de cambiar ciertas cosas podemos, de que podemos, sí podemos, pero también depende de cada uno de nosotros. Y continuando ya con el tema de estas preocupaciones. Y justo usted hace un momentito mencionaba eh, que gracias a esta pandemia pues hemos podido compartir más con la familia, hasta almorzar. A veces no almorzábamos ni siquiera con nuestros familiares, pero ahora hemos tenido esa dicha de hacerlo, ¿no? Y con ello también llega la alimentación.
un punto que quisiéramos también tocar en esta tarde. La obesidad es uno de los problemas que también se están dando en medio de esta pandemia y por el hecho de que hablábamos anteriormente de la ansiedad, de la tristeza, la depresión, que pueden ser un punto también del cual usted está alimentándose de mala forma o está comiendo más de lo debido por una de estas circunstancias, de estas emociones que les mencionamos anteriormente. ¿Cómo podemos lidiar con esto en cuanto a los niños? Ya, pues algunos también pueden, como consecuencias de la pandemia, tener obesidad. Sí, digamos, hay que tomar en consideración que la obesidad es multifactorial, es decir, hay un componente genético de base, pero este es modificable en no se puede modificar, pero lo que sí podemos modificar son todos los cambios externos, es decir, la alimentación que nosotros llevemos. Por lo tanto, cuando hay ya obesidad o sobrepeso en un niño, debemos tratar de investigar cómo es la alimentación que tiene el paciente, es decir, cuánto de ingesta calórica tiene y cuánto de esta ingesta está siendo consumida a través del juego, a través de la actividad física, y eso va a garantizar que haya un equilibrio entre lo que ingresa y lo que se produce a través de ello. Y sobre todo, a la final, los cambios verdaderos son familiares, es decir, uno puede tener un niño con sobrepeso, pero si uno investiga un poquito más, los padres también tienen sobrepeso, tienen obesidad, entonces los cambios principales son a nivel familiar, es decir, disminuir todo lo que son hidratos de carbono, disminuir sobre todo el consumo de alimentos chatarra, que son incluso a estas edades eh, acogido con mayor preferencia que una verdura, que una fruta, evitar todo lo que son estas bebidas que tienen mucha cantidad de dulce, que incluso tienen etiquetados, pero que a veces hacemos caso omiso a ello y brindamos a nuestros hijos, a veces sin saberlo, a veces por evitar algunas otras cosas, llevar una fruta o es más fácil comprar en una tienda. Entonces, el cambio sobre todo es a nivel familiar y eso incrementado a su vez a través de la actividad física, el ejercicio, para ayudar al consumo de ello, adicional a una buena valoración nutricional y si tiene que tener la guía de un nutricionista o vigilar si no hay otros problemas como endocrinológicos, cualquiera de ellos, tratar de que los controles sean de tipo multidisciplinarios, es decir, no se puede encargar solo el pediatra de la vigilancia porque vamos a pecar en no hacer un tratamiento y sobre todo direccionar correctamente el manejo del paciente con sobrepeso y obesidad. Sobre todo debemos tratar de controlar de manera temprana para que las consecuencias no se vean en la edad adulta, es decir, hipertensión arterial, diabetes y un sinnúmero de situaciones que se pueden presentar por la obesidad. Entonces creo que los cambios son importantes, sobre todo en los hábitos alimenticios, es decir, debemos empoderarnos mayormente como padres y averiguar, investigar cuáles son los alimentos que nos benefician, cuáles son aquellos alimentos que nos perjudican. Eso no quiere decir que en una ocasión o en algunas ocasiones no se pueda disfrutar de un pastel, no se pueda disfrutar de estos gustos adicionales, pero tienen que estar restringidos y tienen que saber cuánto y cómo ingresan esos alimentos. Entonces, es importante una buena valoración para ello, por ejemplo, el chequeo del niño como tal durante el control es prioritario porque ahí vamos a ver el peso, la talla, el índice de masa corporal que nos va a determinar si hay o no sobrepeso o si hay ese riesgo de que el paciente desarrolle sobrepeso o obesidad. Inculcar a la familia, como digo, estos cambios dietéticos que no son fáciles porque tenemos arraigado culturalmente nuestra ingesta alimenticia y es difícil de hacer esos cambios, pero todo es factible cuando ya nuestra salud se ve afectada en ello. Creo que los cambios se pueden hacer de forma algunas veces radicales. Y los niños, ellos son muy obedientes, incluso comprenden y entienden mucho mejor cuando la salud de ellos están afectados y ellos cumplen a cabalidad
las indicaciones que se les envía. Así es, eso también es importante, una buena alimentación, el ejercicio físico, la hidratación, que son puntos fundamentales. Y otro de los temas también que quisiera abordar un poquito más a fondo es acerca de los tratamientos, las terapias, la vacunación, que son estos temas que por la pandemia pues a veces se han truncado, ¿no? En algunas terapias y sobre todo creo que la vacunación es algo que no se está dando. He visto algunas publicaciones en redes sociales incentivando a que no tengan miedo, que las mamitas vayan a los centros médicos para la vacunación. Una campaña también se está dando por parte del Ministerio de Salud Pública con este objetivo, ¿no? Porque hay muchas mamitas que por el miedo de contagiarse y no llevan a sus niños a vacunarse. ¿Hay algún tiempo mínimo o máximo para la vacuna o debe ser justo en las semanas que le toca al bebé? O sea, lo ideal es cumplir un calendario de vacunación que existe y ello va desde el periodo de nacimiento, incluido para evitar enfermedades como tal, que a esas edades hay esa predisposición y que podría tener altos riesgos para ello. Por ejemplo, como decíamos, de pronto un sarampión, una tosferina, una meningitis, que aquellas consecuencias son bastante severas y que en los últimos años realmente algunas de estas enfermedades casi han desaparecido en su totalidad, a pesar de que ha habido muchas campañas también en contra de la vacunación, pero como pediatras nosotros siempre promulgamos el uso de ellos. Aparte, creo que nosotros hemos usado, uno tiene el carnet de vacunación y realmente no hay problemas ni hemos tenido conflictos, pero a la vez podemos haber evitado múltiples enfermedades y ese es el objetivo, evitar, es decir, generar inmunidad en el paciente, en el niño, para que cuando él se exponga a aquellos virus y bacterias, porque esas son innegables, están en el ambiente y el COVID nos ha hecho saber que los virus y las bacterias son capaces de generar daño. Entonces, es importantísimo que como papás designemos el tiempo para hacerlo. Sé que hay un poco de conflicto también en la disposición a nivel del Ministerio de Salud Pública. Me parece que por el hecho de la pandemia mismo, la importación de aquellos productos no ha sido muy fáciles, pero hay que estar pendientes hasta que podamos vacunar a nuestros hijos y en lo preferible es que sean en las fechas como tal. Tenemos edades, como digo, al nacimiento, después a los 2 meses, 4, 6 meses, al año 3 meses y al año 6 meses, y de ahí ya viene de la edad escolar, que son los 5 años. Todos ellos tienen su característica y para una enfermedad definida. Entonces, pienso yo que incluso el Ministerio de Salud Pública, que es el que más se encarga de hacer ello, porque a nivel privado hay que ser verdaderos, es un poco costoso y a veces sale de las manos económicas de los papás, por lo tanto, estar pendientes de la disposición que el subcentro, por ejemplo, tenga. Aparte, ellos también han hecho algunos cambios, es decir, para que no estén muchas personas en la sala de espera, tratar de vacunar de manera pronta, sin esas largas colas que a veces suelen haber. Entonces, creo que es importante hacerlo, no perder esa visión de cumplir con nuestros hijos como una manera obligatoria como padres de la vacunación de ellos. Así que por favor, esas mamitas, no tener miedo, más bien continuar con los protocolos, ir con todos los protocolos, con su mascarilla, con su gel antibacterial o el alcohol al momento de llegar a casa, lavarse las manos, pues con todos estos protocolos, pues vamos a tener un cambio en nuestro estilo de vida y obviamente con el objetivo de evitar un contagio. También en cuanto en el desarrollo de los niños, pues sabemos que ellos tienen muchísima energía y son, los pequeñines son sin duda amigos de todos y en este distanciamiento social podría afectar en su desarrollo en cuanto a lo social. Así es, indudablemente que esta afección probable no se vea, como decía yo, a corto plazo,
pero sí a largo plazo. Es decir, este distanciamiento que tiene que ser obligatorio por el momento, eh, tiene que tratar de compensarse con otras actividades, pero eso no quiere decir que no pueda haber un juego, que no pueda haber una sonrisa social para compensar esta situación. Sí, porque, como digo, los niños aprenden y aprenden viendo, es decir, si un niño habla, conversa mejor que otro niño, qué mejor forma de hacer que este niño mejore su lenguaje relacionándole con otro, porque ahí hasta esa competencia que puede darse de aprendizaje es bueno porque el niño va entrelazando, engranando neurológicamente todas estas actividades de desarrollo y ganando actividades propias como tal. Entonces, sí, en verdad sí va a tener muchos problemas y el hecho, por ejemplo, a veces hay muchas familias o padres médicos, por ejemplo, algunos han tenido que irse de su hogar para sí mismo no exponer a sus hijos, el hecho de no tener una relación total con sus padres o con sus abuelos, por ejemplo, con sus tíos, todo eso sí genera conflictos porque alguna vez decía, bueno, los adultos mayores, por ejemplo, les encanta reunir a sus hijos y habían personas que no podían, no se pueden reunir. Entonces, había una pregunta que decía, ¿qué estarán mis hijos enojados conmigo, que no vienen a visitarme, que no están conmigo? Y no es esa situación, sino la pandemia nos ha obligado a hacer ello. Entonces, asimismo, un niño, al igual que una persona de tercera edad, el mensaje que ellos puedan tener de estos cambios podrán ser unos buenos y otros pueden ser malos. Debemos estar pendientes como padres de ir viendo que estos cambios o irles enseñando a ellos que la situación actual es esta, pero que es por el bien de nosotros. Y tratando de, como le digo, buscando maneras de compensar la situación con otro tipo de juegos, con otro tipo de actividades que incluso se pueden usar de tipo online para compensar esos cambios que hemos tenido que hacer de manera obligatoria. Así es, a través del Internet tenemos diferentes actividades también que podemos hacer con distintos objetivos para relajarnos, para divertirnos con nuestros hijos, con nuestra familia. Así que también saquemos mucho provecho de estas facilidades tecnológicas que tenemos actualmente y pues buscar algún tipo de actividad que a usted más le guste para realizarla también en familia y así desestresarnos, porque creo que todos estamos con el estrés Con una encima carga de estrés adicional. y adicional. Entonces, yo creo y pienso que con esos juegos familiares, pues va a mejorar también ese lazo familiar y obviamente usted se va a sentir más relajado y hasta va a dormir mucho mejor y va a dormir las horas correctas también, que es otro tema que quisiera también tocar esta tarde, acerca de los hábitos del sueño. También creo que es ideal también que los niños duerman sus horas correctas. La tecnología, como lo decía, tiene muchos beneficios, pero también el uso en exceso, pues a los niños también les puede afectar en su calidad de sueño. Claro, por ejemplo, depende de las edades en las que estemos. Un recién nacido va a dormir por lo menos más de la mitad de su existencia, será más de unas 15 horas, mientras un niño de edad escolar dormirá 10, 12 horas, mientras que un adolescente y todo ya se aproxima a la edad adulta, por lo menos sus 8 horas de descanso. Pero ha habido cambios también durante este periodo de pandemia. Muchos de ellos se han modificado, como ya no iban a la escuela y todo, dormían más tarde, levantan a veces temprano, a veces muy tardío, y esos cambios sí han generado, hay que volverlos a regular de manera correcta, pero con el tiempo respectivo, porque nada es reglamentario y nada tiene su punto estricto, que si no está corregido hasta tal época, hasta tal etapa, ya va a haber cambios o alteraciones severas. Pero sí, debemos descansar el tiempo necesario porque eso nos va a ayudar a que nuestra actividad al siguiente día sea correcta, adecuada, brindamos adecuadamente en el área escolar, laboral, dependiendo de la situación de cada uno.
Así es, así que debemos tener ese buen hábito de sueño para levantarnos con energía, con evitar esa perecita de la mañana también, con un buen descanso. Y bueno, estas han sido las principales preocupaciones en cuanto a la pediatría en el presente, podríamos decirlo así, pero en el futuro, ¿hay algunas preocupaciones que lleguen ya después de un lapso de meses o años? Tendremos que ver cómo se presentan las situaciones, sobre todo de problemas emocionales, mentales, depresiones. Habrán algunos problemas, por ejemplo, autismo, que no hayan sido diagnosticados, que no hayan sido vistos a tiempo, aquellos cambios de pacientes como incluso aquellos que requerían cirugías, a veces no de manera inmediata, pero que los requieren, han tenido que ser postergadas. Todas esas pienso que a la larga va a traer ciertas consecuencias que esperemos que podamos irlas superando poco a poco, porque el retraso que la pandemia nos ha traído aproximadamente decían que son como de unos 10 años para el Ecuador. 10 años en progreso, en desarrollo, realmente es bastante. Entonces, esperemos irnos acoplando de manera adecuada, tal vez de manera lenta, pero segura, a todos los cambios que tengamos que hacer y sobre todo tratar de cumplir todas estas medidas, porque al final no es el beneficio solo para mí, porque hay que dejar de ser egoístas, sino tal vez pensar más en el resto. Decía que uno no cumple lo que está estipulado como obligatorio, porque dice que a veces uno no entiende esas medidas y que mientras más medidas pequeñas sean, son más difíciles de cumplir por los seres humanos. Es decir, el confinamiento creo que cumplimos con mayor facilidad que utilizar una mascarilla, que lavarnos las manos. A veces pensamos que, ya, yo sí hago esto, entonces el resto también lo hará, pero no siempre, porque uno puede confiarse y no cumplir a cabalidad como tal, y aparte el contexto social también, es decir, si la sociedad en sí no, hacemos caso omiso de ello, realmente no vamos a poder lograr cambios verdaderos. Entonces hay que cambiar nuestra forma de pensar, saber que esto es bueno para nosotros y que debemos cumplir reglas sencillas, pero que son beneficiosas para nuestra salud. Y sobre todo la salud de nuestra población que está en mayor vulnerabilidad, como son de la tercera edad y todo. Al final ellos son nuestros tronquitos que nos han dado la vida, que nos han enseñado, y qué mejor manera de eh, la gratitud de cumplir estas pequeñas indicaciones que tenemos, que no son grandes, pero que a la larga han traído buenos beneficios, porque probablemente incluso se hablaba que los índices de infecciones en los niños por el uso de la mascarilla, por estar en casa, no estar en contacto con muchos niños, han habido enfermedades propias de la época, como influenza, y otros virus que realmente no han presentado el pico como suele ser. Entonces, hay que ver que hay grandes beneficios y que sean parte de nosotros. Así es, y debemos continuar, ¿no? Con estas medidas, como usted dice, doctora, son pequeñitas, pero a veces, y bueno, para algunas personas más difíciles de cumplir, pero bueno, ese es el objetivo, ¿no? Poco a poco, mes a mes, día tras día, que haya más gente consciente, más gente ya con esa concientización de que debo utilizar mascarilla para evitar contagiarme, evitar contagiar a mi familia, y creo que, bueno, poco a poco vamos a llegar al 100% y ahí también veremos reflejada esa disciplina en las cifras que tenemos diariamente por parte de los entes gubernamentales. En cuanto a nuestro tema, no sé si por ahí se nos escapó otro punto o tema importante de alguna preocupación en cuanto al área pediátrica. Bueno, lo importante es, por ejemplo, cuando vayamos a los controles, estas tres medidas, mantener el distanciamiento, el uso de mascarilla obligatoria, sobre todo en niños sobre los 3 años, lo que es el lavado de las manos de manera frecuente. Nosotros como médicos, pediatras y en general, digamos, hemos tenido un poco de relajamiento en esta época porque nuestros niños no es como los adultos que tienen mayor riesgo de infección. Entonces, pero a la vez no podemos dejar de lado las otras enfermedades que también existen y que deben ser vistas
a la par. Por lo tanto, el traer, como yo decía, cumplir el esquema de vacunación, venir, se exige, digamos, al control como tal, que acudan solo con un familiar ya, para no haber ese aglomeramiento que a veces solía haber en las salas de espera. Adicional a ello, se trata de hacer que los controles sean de manera adecuada, en el tiempo adecuado, aparte las revisiones que sean las necesarias y sin exponer mayormente a nuestros niños. Así es importante evitar exponernos y sobre todo las aglomeraciones que son un poco, bueno, un foco importante de contagio. Así que siguiendo todas las normas, pues creo que vamos a evitar también ese tipo de contagio y ese es el objetivo, ¿no? Tal vez algunas recomendaciones, conclusiones generales. Bueno, lo más importante es que vayamos, tal vez no perdiendo el miedo, a pesar de que el miedo no nos garantiza cumplir a cabalidad lo que está planteado, porque pueden decir, le voy a sancionar con tanto económico si no se usa la mascarilla. Si no hay conciencia de ello, es imposible cumplirlo. Entonces, pienso que irnos acoplando a lo actual con todas las medidas básicas, pero mi sugerencia es sí que visiten ya a su médico pediatra para los controles necesarios. Algunos niños durante todo este periodo no han sido revisados, no han sido vistos, entonces vale la pena que se haga nuevamente, se retomen aquellos controles, porque lo más importante es vigilar el crecimiento y el desarrollo de ellos, porque a la finalidad es garantizar que la potencialidad de ellos sea la mejor y que ganemos lo mejor como sociedad, porque al final ellos son nuestro futuro y ellos son nuestra bandera. Si tenemos una buena niñez, ellos garantizarán que nuestra sociedad y que nuestra patria esté correctamente establecida en un futuro. Así es ideal que, como lo dije, y creo que lo vuelvo a repetir una vez más, es ideal que nosotros dejemos un buen planeta para los niños y todos los pequeñines que están en este momento también creciendo. Y muchísimas gracias, Doc, por estar con nosotros. Es un gusto que haya podido estar esta tarde a través del Salud Integral en tiempos de coronavirus. ¿En dónde la podemos encontrar? Si nos comenta también sus números telefónicos. Ya estamos trabajando en Medifamilia, que está ubicado a 30 metros de Medimagen, en la avenida Pumapungo 358, y mi celular es 0995 26 12 19. Para cualquier situación, estamos prestos para servir a nuestros niños. Muchísimas gracias, Doc. Estaremos el día miércoles, la próxima semana, con un nuevo tema, así que nos pueden acompañar. Y antes de despedirnos, les tengo una recomendación. Estamos ya terminando el mes de octubre, el mes de la sensibilización y concientización sobre el cáncer de mama, así que les quisiera dejar esta recomendación, realizarse su mamografía anual, también su autoexamen mamario, por el tema del COVID-19, pues no dejemos de lado nuestras rutinas en cuanto a exámenes, chequeos, consultas, así que por favor tengamos muy en cuenta el cáncer de mama, que es uno de los prevalentes en nuestra ciudad y en nuestro país. Además, por eso tenemos una promoción en el área de mastología en Medimagen Cuenca. Usted se puede realizar su mamografía $35. Estamos con esta promoción durante todo el mes de octubre, así que tiene todavía algunos días más para visitarnos y para realizarse este examen que es muy importante, pues puede diagnosticar nódulos tan pequeñitos que no pueden ser palpables, así que les recomendamos que se hagan sus chequeos anuales y más aún a las mujeres que ya tienen más de 40 años. Con esta recomendación nos despedimos. Muchísimas gracias una vez más, doctora Diana, por estar con nosotros y volvemos con una emisión más de Salud Integral el próximo martes. Soy Carla Arce y es un gusto haberles acompañado esta tarde. Muchísimas gracias. Chao, Carlita, un gusto. Igualmente.